Hola a todos, hola a todas, bienvenidos a la Cueva del Ermitaño. Y bueno, ya sé que os prometí la semana pasada que íbamos a volver al programa habitual, pero como os he dicho siempre, la actualidad manda y estamos en un momento muy peliagudo. Estamos a las puertas de algo peligroso. He querido esperar al mismo domingo para grabaros esto. Primero porque iba a tener más tiempo y segundo porque sabía de alguna forma que los acontecimientos iban a venir muy rápidos. Para quien viva en Marte, si es que hay alguien que vive en Marte, lo voy a explicar muy rápido. Sabéis que el pasado jueves Ucrania empezó a ser tomada por Rusia, o intentarlo por lo menos, y esto ha desencadenado pues muchísimas otras cosas. Hay muertos, aunque nuestras cadenas no estén mostrando datos de muertos ni nada. Se ha involucrado Anonymous. Tenemos también, de última actualidad os lo digo, una amenaza flagrante a la OTAN con armas nucleares que ha hecho Putin, que bueno, veremos a ver en qué desemboca. Y yo creo que ese es un poco el resumen rápido. Mi opinión la tendréis al final del podcast, os advierto ya, porque ahora mismo quiero explicar, o quiero dar paso a alguien que nos va a explicar un poco de dónde viene todo este conflicto, porque ya sabéis que muchos de los conflictos de hoy día no vienen de hoy día, vienen del pasado o de las antípodas de la historia que un presidente o un representante político recuerda. Entonces, pues bueno, voy a daros paso a José Domingo Setién, que es profesor o ha sido profesor de historia del arte, profesor de geografía y de sociales, ha sido periodista, ha viajado mucho, ha tenido que tratar algún tema de guerra también. Entonces, bueno, pues creo que os traigo un testimonio bastante importante. Así que nada, os dejo con una explicación del contexto histórico que nos ha traído hoy a lo que estamos viviendo. Este conflicto de Ucrania es como todos los conflictos complejo. Y ahora mismo estamos en el inicio de esta invasión, de esta guerra, de esta ocupación de varios territorios por parte de Rusia y no sabemos lo que va a pasar. Esto nos lo tiene que transmitir día a día el periodismo. La historia nos puede contar lo que ha sido y qué ha traído hasta aquí este problema entre Ucrania y Rusia. Bueno, lo primero hay que decir que Ucrania es un estado muy grande, es más grande que España. Tiene 600.000 kilómetros cuadrados y España tiene 505.000, para que nos hagamos una idea. También es importante, muy importante económicamente. Siempre se ha considerado a Ucrania el granero de Europa, el granero de Occidente y el granero particularmente de Rusia. Es un país de los más importantes del mundo en producción de trigo, cebada, centeno y maíz. Por otro lado, es fundamental su producción de materias primas, cobre, níquel y platino, que se usan en determinados componentes para vehículos eléctricos y para chips de ciertos productos, ¿no? Por otro lado, la historia de Ucrania es bastante compleja. Por resumir algunas etapas, pues muy brevemente, en su origen de los primeros siglos fue ocupado por un pueblo bárbaro que creó en el siglo IX llamado Rus de Kiev, que fue su ciudad más importante, que es la capital de Ucrania, pero que ese territorio no solo abarcaba Ucrania, también Bielorrusia y parte de Rusia. A su vez, el territorio estaba subdividido en distintos principados, siendo el de Kiev el más importante. Por eso Kiev es una ciudad realmente preciosa bajo el punto de vista histórico y artístico. Su catedral, su iglesia de Santa Sofía, pues es uno de los máximos ejemplares del arte bizantino, y también un complejo de monacal, de monjas, es realmente fantástico, ¿no? Entonces vivió su esplendor en el siglo X con el rey Vladimiro I,
que vivió hasta finales del siglo IX y principios del X, ¿no? Perdón, finales del X y principios del XI, ¿no? ¿Y por qué fue importante? Porque es el que convierte el territorio al cristianismo. A lo largo de su historia, pues fue invadido esta zona también por turcos, por mongoles, ya en los siglos XI, XII, etc. Un determinado periodo perteneció a Lituania y otro, cierta parte del territorio, a Polonia. Igualmente, en los siglos XVI y XVII, pues fue invadido por los tártaros de Crimea, y después, a partir del final del siglo XVII, es cuando pasa un poquito a la órbita rusa. De hecho, los zares se empeñaron en rusificar, como se decía, rusificar el territorio, y hubo una auténtica persecución ideológica a la lengua, a la cultura, a las tradiciones ucranianas, para imponer precisamente la cultura soviética. Así llegamos, la cultura rusa en aquellos momentos, así llegamos al siglo XX. En el siglo XX hay un acontecimiento importante en Rusia, la Revolución Rusa, primero en febrero, la Revolución Moderada, después en octubre y noviembre, y va a reaparecer en ese momento un cierto movimiento pro-independentista, aprovechando esas circunstancias, pro-independentista de Ucrania, ¿no? De hecho, se llega a formar en 1918, al finalizar esa guerra mundial y esa derrota, en cierto modo, de Rusia después del Tratado de Paz de Brest-Litovsk, se llega a formar la República Popular Ucraniana, que firma incluso un cierto tratado de paz independiente. El caso es que ese amplio conglomerado de territorio que es Ucrania, pues estaba formado por diferentes partes, por decirnos, por entendernos de alguna forma, distintos estados, y había algunos incluso prosoviéticos. Se llegó a crear una pequeña zona que se llamaba República Socialista Prosoviética de Ucrania. La cuestión, por ir simplificando, es que llega la Segunda Guerra Mundial. Bueno, pues hay en ese contexto la Unión Soviética de Stalin pelea contra la Alemania nazi, y también va a producirse una invasión en 1941 de Alemania, por parte de los alemanes de la Unión Soviética. Aprovechando, digamos, estas circunstancias, hay un cierto apoyo hacia esa causa occidental por parte de un gran sector de la población ucraniana, ¿no? Pero, desgraciadamente para ellos, la guerra, en definitiva, va a concluir con el hecho de que la Unión Soviética se consolida como una gran potencia y va a convertir este territorio de Ucrania, por sus intereses, en una zona de la órbita soviética. Dentro de esa separación que va a haber en el mundo, de la llamada Guerra Fría, la zona pro-occidental, pro-democrática, etcétera, y la zona pro-comunista, pues Ucrania, en la que tiene depositados muchos intereses la Unión Soviética, entonces, pues lo va a convertir en una zona pro-soviética. Decir también que van a ser años duros, esos después de la Segunda Guerra Mundial, que se había ocasionado en esa guerra mundial mucha destrucción de muchas ciudades, de numerosos pueblos, aldeas, monumentos históricos. Va a haber hambrunas muy interesantes, en el sentido de, desgraciadamente, de muchas pérdidas de vidas humanas entre los años 1946 y 47. Y después el territorio, pues, va a formar parte de esa órbita soviética. Acontecimiento importante, todos conocemos, el 26 de abril del 86 se produce el estallido del reactor número 4 de la central nuclear de Chernobyl. Provoca el gran desastre ecológico y de la energía atómica, que va a ser uno de los acontecimientos tremendos. Recomiendo, por cierto, ver una serie que está en una de esas plataformas televisivas que se llama Chernóbil, y entonces ahí se ve un poco todo el desarrollo de este conflicto, ¿no? Bien, las cosas cambian cuando se debilita la Unión Soviética, cuando empieza a perder su fuelle, cuando asciende al poder Mikhail Gorbachev, y es el deseo ya de ciertos territorios que habían formado parte de la órbita soviética, Lituania, Estonia, etcétera, pues separarse. De hecho, el 16 de julio del 90, el nuevo Parlamento firma la Declaración de Soberanía Estatal de Ucrania, y al disolverse la Unión Soviética, en el año 1991, se declara el 24 de agosto la independencia de Ucrania, es decir, se convierte en un país independiente y democrático. Un país que ha querido meterse en la órbita occidental. De hecho, aquí viene el conflicto actual. ¿Por qué viene? ¿De dónde viene derivado?
Pues comienza en el 2014 cuando los rusos controlan una de sus zonas más importantes, que es la península de Crimea. Y además Putin, que es un hombre que quiere emular a los zares y que todavía quiere emular también los esplendores del mundo soviético y de figuras como Lenin o como Stalin, pues ve que se había perdido, digamos, ese auge soviético, y entonces apoya también el separatismo de dos zonas donde hay bastante población rusa o prorrusa, dos regiones, por decir así, que eran las regiones de Donetsk y de Luhansk. De manera que reconoce su independencia. Ahora, cuando esos territorios se ha aprobado ser independientes, él es cuando ha justificado esa invasión diciendo que tiene que defender los derechos de la independencia de esos territorios y los derechos de considerarse prorrusos, que lo siguiente sería integrarse en territorio ruso, ¿no? El otro problema, pues aparte de este problema, repito, el apoyo a esa independencia de Donetsk y de Luhansk, de estas zonas, está el hecho de que Ucrania había expresado su interés de ingresar en la OTAN, porque quiere formar parte de este mundo europeo, primero de ese mundo, digamos, militar, de infraestructura militar y después de la infraestructura económica. La cuestión es que esto no quiere bajo ningún concepto que se produzca por parte de Putin. De manera que ahí está un poco la cuestión, que Putin quiere que Ucrania siga en esa órbita rusa, quiere incluso controlar, digamos, más el país y quiere aprovechar, digamos, esta circunstancia. Lo que va a ocurrir, pues no sabemos, forma parte de nuestra realidad, digamos, diaria que viviremos en la prensa poco a poco. En cualquier caso, conflicto complejo. Y recordar, Primera Guerra Mundial surge por un problema local, el asesinato del archiduque Francisco Fernando en Sarajevo, en la zona de Bosnia, que pertenecía al Imperio Austrohúngaro, y luego por la concatenación estalla el conflicto en gran parte de Europa y cierta parte del mundo. Segunda Guerra Mundial estalla en septiembre del 39 por la invasión de las tropas nazis alemanas de Hitler de la ciudad de Danzig. El conflicto degenera en una guerra mundial. No quiero decir nada con esto, pero en cualquier caso, este acontecimiento que ha empezado ahora, de una forma tímida, que han fracasado las negociaciones pacíficas y que ya se ha llegado a bombardeos y a muerte de cierta población civil, no sabemos exactamente a dónde puede desembocar. Ojalá que pare pronto y no desemboque en un conflicto de escala mundial o de escala continental europea. Bueno, pues tras haber oído a José Domingo, tengo algunas cosas que comentar sobre mi propia reflexión. Primero, que esto ya se veía venir, que nadie se lo creía, había mucha incredulidad y demás. Segundo, la culpa no es solo de Rusia. Recordemos que en una guerra, no sé quién decía esta frase, en una guerra se matan los jóvenes por las ambiciones de los viejos. En este caso, pues se matan los soldados por las ambiciones de los 4 tontos que nos gobiernan. Y lo digo así de claro, y al que me le moleste, pues lo siento mucho. Aquí no va a haber vencedores, ya os lo digo. No va a haber vencedores. Vencerán nuestros políticos si no les matan. Pero pierde toda la sociedad del mundo. Tanto estadounidense, como rusa, como ucraniana. Bueno, la ucraniana de hecho ya ha perdido mucho. Entonces, ¿cuál es mi reflexión? A día de hoy solo espero que esa amenaza de ataques nucleares se quede donde está. Pero también se va a quedar donde está la invasión, la invasión a Ucrania, y estamos como estamos. Entonces, yo podría pedir desde aquí a los líderes políticos que usen la cabeza, que piensen en el pueblo, en los intereses del pueblo y no sus propios intereses. Pero claro, si primero no es un podcast que vaya a escuchar 1 millón de personas, y segundo, os he dicho muchas veces que nos gobiernan estúpidos, nos gobierna gente que no está bien de la cabeza y gente muy egoísta. Entonces, pedir algo a alguien que es muy egoísta no suele salir bien. Simplemente quiero deciros, y espero ya que la semana que viene volvamos a la normalidad en este podcast,
quiero deciros que usemos la cabeza. Que sepamos que hemos vivido una pandemia, que estamos viviendo un principio de guerra, de momento, todo se puede parar todavía. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Primero, dejar de hacer el imbécil. Sobre todo lo digo por muchos españoles que han decidido que es muy buena idea coger cuentas de Instagram de Putin y mandarle audios cagándose hasta en su puta madre. Eso es una subnormalidad. Y lo único que estáis demostrando con eso, bueno, pues ya sabéis lo que es. Y por otro lado, quiero deciros otra cosa que me parece muy importante. No hemos aprendido nada de la pandemia. Absolutamente nada. Hemos aprendido a odiarnos. Eso es lo único que hemos sacado de la pandemia. A dividir, dividir y dividir. Y es lo que está haciendo ahora que nos estemos enfrentando a una guerra. Os aviso ya. Espero equivocarme. Pero esto va a hacer que los aliados de España y de otros países se vayan dividiendo y va a terminar saliendo muy caro para todos. Y repito, no ha hecho más que empezar. Espero que no tengamos que vivir en nuestras carnes lo que están viviendo hoy los ucranianos. Nos escuchamos la semana que viene, espero en este mismo sitio y a la misma hora.